Hola, ¿qué tal? Familia del corazón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Como todos los viernes, un gusto estar contigo. Te saluda tu amigo Alejandro y estás en Conciencia en Amor Sagrado. Bien, gracias a todos los que van llegando. Buenas tardes, buenas noches. Y allá noches por allá, sobre todo en Europa. Gracias por estar presentes, por brindarme su tiempo y con todo gusto aquí, como todos, contestando, como todos los viernes, contestando sus preguntas y trayéndoles información. Con todo cariño, familia. El tema de hoy, cuando se active el sistema financiero cuántico, no habrá celebraciones ni anuncios públicos. Vale, de esto vamos a hablar hoy. Y entre otras cosas. Pues bien, familia bonita, feliz fin de semana. Hay pues, varias noticias importantes, ¿no? Estamos ya a 3 días de que Trump tome la presidencia oficialmente. Más bien porque sabemos todos quién fue el que no, no la ha dejado, pues nada más que hubo un impostor por allí. Pero bueno, pues ahora sí que ay, por acá, Pablo Pérez Benedicto, bienvenido mi hermano, a miembros del canal. Gracias, con todo el corazón recibido con amor, esta aportación mensual. Aquí, pues al pendiente, muchas bendiciones y gracias de todo corazón. Y pues vámonos con lo siguiente, no nos arrancamos y ahorita vamos con lo demás, con sus preguntas muy importantes. Acuérdense que puedo pescar alguno que otro comentario, pero más que nada me voy a enfocar en las preguntas. Y sus comentarios les prometo de verdad que yo los leo más tarde y con todo gusto los leo todos. Vale, vámonos con esto. Dice, muy importante, mucha atención a esto. Quien responda a las preguntas de la Comisión del Senado, que ha de probar su nombramiento como nuevo secretario del Tesoro de Estados Unidos, es el nominado por Trump para el cargo de ministro de Finanzas, Scott Bessent. Y lo que dice es que ha aprendido hace unos días, entre comillas, que el gobierno de Estados Unidos se declarará en bancarrota. El acreedor que sufrirá el impago está en Inglaterra. Es decir, está reconociendo que los Estados Unidos, reconociendo que Estados Unidos es en realidad una corporación, cuyo propietario es el consorcio de banqueros de la City inglesa. Dado que aclara que esto no debería ser así y Estados Unidos debería emitir su propia deuda, está dejando caer la inminente segunda independencia de los Estados Unidos y su vuelta a la constitución original. Victoria. Lo anterior compartido por Wayne Tech SPFX. Ahora, todo esto quiere decir, familia, que la deuda la tenía la corporación de los Estados Unidos, más no la República de los Estados Unidos. Ahora vamos entendiendo con esto lo que es el jubileo. No es una condonación de la deuda, fue que injustamente una corporación que se hizo propietaria de los Estados Unidos y de varios países, es quien tiene la deuda, no la República de los Estados Unidos. Por ahí me habían dicho un comentario que no era justo que hubiera una condonación de la deuda, que porque no era justo que no pagaran. No, lo que pasa es que los oscuros endeudaron grandemente a Estados Unidos, pero por medio de una corporación. No es legal. No es una república hasta apenas. Entonces, estas son excelentes noticias, familia. De verdad, alegrémonos por esto, porque no solamente por Estados Unidos, porque va a rebotar para muchos países que también son corporación. Permiso. Ahora ando muy hawaiano, ¿verdad? Pero bueno, vámonos acá con sus preguntas. Un favor, recuerden que pregunta que no tenga un signo de interrogación, o dos, por favor. Estamos en México, los que viven en Estados Unidos nada más creo que usan uno, y aquí en México dos, y en España también usan dos. Eso es pregunta. Si no tienen ese signo de interrogación, pues yo me la salto y no lo leo. Vale, pero tampoco me hagan trampa, por favor. Si nada más un comentario y le ponen signo de interrogación para que lo lea, no me hagan esa trampa, no me gusta, por favor. Vale. Dice Augusto Rafael Alvear Sierra. ¿Es cierto que en Colombia comenzaron los pagos? No, mi hermano. No, si te refieres a Nesara Gesara, no. Lo demás no puedo hablar. Vale. Ok. Dice, buenas tardes, estimado Alex. Es confirmada la activación me imagino que dijiste ENS, pero yo no entiendo, mi hermano, yo que quisiste escribir lo que significaría elefante, burro, serpiente. No, y de esto vamos a hablar hoy. Ok. Parte de lo que vamos a hablar. Hola también, Birna Sanjur. Hola, ¿qué tal? Hasta Panamá.
Vámonos, le digo que de repente puedo pescar uno que otro comentario, pero bueno, nos vamos a enfocar en las preguntas, ¿vale? Ajá. Rita, ¿qué tal? Rita es mi brazo derecho en el canal de Telegram. Hola Rita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice Rita, muy buenas tardes, Alex y hermanitos de Conciencia en Amor Sagrado por aquí, sin electricidad esta mañana, pero con mucho ánimo y muchas esperanzas de un futuro mejor para todos. Ajo, ajo. Gracias Rita. Isaac Reyes dice, hola, buenas tardes, gracias hermano. Y también solo puedo leer lo de los comentarios en vivo aquí, lo de los miembros del canal. Gracias por su comprensión y disculpas, es órdenes de YouTube. Alex, buenas tardes, dice Isaac Reyes. Gracias, hermano, por todo tu trabajo para tenernos bien informados. Feliz fin de semana y bendiciones. Igualmente, mi hermano. Por acá, dice Evelyn Hernández, miembro del canal. Dice, buenas noches desde España. Bendiciones, hermanito Alex. No olviden dar su like. Gracias por el recordatorio, Evelyn. Y sí, no se olviden. Gracias. Chío Falcón. Dice, abrazote grande para todos, familia cósmica. Mucha luz para su andar. Igualmente, gracias, mi Chío. Por acá, se me estaba brincando una pregunta. Aquí hay una. Ok. Dice, buenas tardes Alex, muchos saludos. Pregunta, ¿cómo ves tú lo relacionado a las camas médicas? ¿Crees factible que si salga en estas fechas? En esas fechas, pues esas fechas, no sé cuáles fechas te refieres. Creo que es anónimo, no tienes nombre en tu cuenta, pero bueno, te puedo decir que no hay fechas. Hay un tema que yo espero que la siguiente semana sí va a dar. Hoy precisamente yo verá salir ese video por causas ajenas a los que, bueno, a esta información, los que tenemos que ver con esta información, no se pudo llevar a cabo, pero la siguiente semana yo espero tenerles una gran sorpresa, familia, y tiene que ver mucho con las medbeds. Pero por el momento no, ojo, no estoy diciéndoles que en la semana va a haber una información donde se les van a dar fechas, no. Pero es una información muy importante, muy importante. De verdad, no se lo pierdan, esténse al tanto. Yo les aviso y pues ojalá les guste. Vale, ok. Vámonos por acá con otra pregunta. Y pues no, por acá dice, hermano, ¿por qué Trump quiere retomar el canal de Panamá a Groenlandia y el Golfo de México? No, mira, Amandita, no quiere tomar el Golfo de México. En primer quiere cambiarle el nombre por el que se llame Golfo de América. Se los comenté en el en vivo pasado, pues si él quiere llamarle así constitucionalmente no puede. Ante las leyes internacionales está registrado como el Golfo de México, incluso antes de que existieran los Estados Unidos. Entonces, no va a poder hacerlo. Si él le quiere llamar Golfo de América a su pequeña parte que tiene, que le diga como le dé la gana. Para nosotros, y te aseguro que para muchos países, le seguiremos diciendo el Golfo de México. Ya se los había explicado como ejemplo, ¿no? El Estadio Azteca. El Estadio Azteca es parte del grupo Televisa, como cuando entró en competencia con una empresa que se llama TV Azteca, la televisora, pues no le convenía a Televisa, que se siguiera llamando Azteca, porque era como hacerle promoción a TV Azteca. Le quisieron ponerle nombre de Estadio Guillermo Cañedo. ¿Saben quién le dice así? Absolutamente nadie. Yo no soy fanático del fútbol, pero nadie le decimos Estadio Guillermo Cañedo. Es el Estadio Azteca y toda la vida se le quedó así, por más que quisieron cambiarle el nombre. Ahora, lo de Groenlandia es un trato internacional junto con Dinamarca, ¿vale? Si se lo venden, muy asunto de Dinamarca, ¿vale? Porque nadie está peleado en adquirir por la buena, no por invasión, un país. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuántos millonarios tienen islas? ¿Por qué tienen islas? ¿Quién se las vendió? ¿No? Si pertenecen a algún país y ese país, oye, si te vendo mi isla, dame tantos millones, y se los pagaron, es de ellos. Así de sencillo, es como comprar un pedazo de tierra. Oye, tú vas y vas con un vecino, oye, vecino, ¿me vendes tu terreno, tu tierra? Sí, págamela, y es tuya. ¿Por qué? Si es de la madre tierra, ¿no? Estamos de acuerdo. Y Panamá, pues ellos lo construyeron, hermanita. Perdieron más de 30,000 vidas en ese construir el canal de Panamá. Pagaron muchísimo dinero por él para que pudieran entrar por ahí los barcos, entre otras cosas. Pero ojo, hay una doble intención ahí del cabal por el cual fue construido el canal de Panamá. Pero bueno, ya sería más largo y ahondarle mucho más en el asunto, cosa que no hay tiempo ahorita. Pero bueno, el punto es que pues no se va a adueñar. Lo que quiere es que administre mejor o tomar la administración nada más del canal, no de Panamá, sino del canal. Y aparte que Panamá les ha cobrado carísimo, cada vez ha subido terriblemente el cobro por pasar barcos por allí, hay que pagar un peaje.
Y aparte dicen que una pésima organización porque hay barcos que están estacionados durante mucho tiempo para poder pasar. Entonces está muy mala administración, muy alto el cobro. Y no se preocupen, por acá en México se cree que vamos o no a hacer un canal, pero ya se están haciendo trenes para que pasen de un lado, descargan por el Pacífico, llegan al istmo de Tehuantepec, que es más cortito incluso que el canal de Panamá, se trasladan en tren, bajan la mercancía, la suben al tren, la mandan a otro barco que está esperando en el Golfo de México y vámonos. Entonces, o se ponen las pilas, o también les ganan por ese lado. Ojo, no van a dejar de percibir Panamá esos peajes, pero va a administrar mejor la cuestión de Trump, ¿vale? Ah, y te faltó Canadá, también por ahí es un acuerdo que se traen también entre una cuestión interesante, ya lo hablé por ahí incluso, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con reinados. Julio César García, ¿qué tal? Dice, hola hermanito, un gusto estar en el vivo, igualmente hermano, abrazo hasta Chihuahua, y muy agradecido con tu fabulosa labor. Gracias. ¿Tú crees que la verdad no deberíamos celebrar la entrada de Sara Gesara? No dice, es el título del video, mi hermanito, dice otra cosa. Vale. Lucero Arellano, gracias, dice, gracias Max. No me llamo Max, Lucero, me llamo Alex. Pero, o no sé, le estabas agradeciendo aquí a un Max, pero bueno. En fin, el punto es que nos vamos con la siguiente pregunta, o el siguiente saludo de algún miembro del canal por acá. Aquí hay una. Ok, dice, gracias Alex, siempre esperando su programa y esperando, gracias. ¿Por qué siguen dando email para las camas médicas y no aparece la página? Porque es fraude, hermanita. No hay todavía en donde te den una página que tú creas que es de Sky. Ahora su nombre es Carrie Ann Thornton, su verdadero nombre, y ese seudónimo era Sky Prince. Si crees que en ese canal estás ahí y te están mandando un mail para que hagas tu cita, te están viendo la cara, no ha salido, no es un canal original de Sky Prince, salte de ahí, repórtalos antes de que te salgas, ¿vale? No mandes ningún dato por correo, te están viendo la cara, a modo de hasta, si pueden, robarte dinero, no solo tus datos. Ok. Ok, Gabriel Granobles dice, ya está activo el QFS. Despiertos, empiezan a guardar su XRP, XML para el futuro. No hay inversión, mi hermano Gabriel, disculpa, pero en este canal no se recomienda ninguna inversión en nada. Son criptomonedas que se van a utilizar únicamente respaldadas por oro para hacer transferencias. La acumulación es del cabal, es de tercera dimensión, ya no va a ser necesario. Y perdóname, pero como aquí no hacemos nada de invitar a nadie a invertir en nada, voy a quitar tu comentario. Discúlpame, pero aquí no se permite. Ok, no es en mala onda, pero son reglas de aquí del canal. Yo no invito a invertir en nada a nadie. Cada quien es responsable de lo que hace. Dice Luis García, los fondos para organizaciones humanitarias, ¿para cuándo serán? Igualmente, mi hermanito Luis, no hay fechas todavía hasta que no pasen ciertos eventos. Vámonos a guiar por eventos, señores, no por fechas. No hay fechas, son eventos lo que van sucediendo y ahí nos podemos dar una ligera idea de cómo va la cosa, más no hay fechas. Y quien te dé una fecha por allí, perdón, están mintiendo. Dale, son nada más informadores que quieren jalar gente, pero en realidad no existen fechas. Vamos a ver eventos y de ahí nos vamos a poder guiar. Ok. Dice Ana Leticia Rodríguez Rojas, Costa Rica es uno de esos países, a todos hermanita, todos van a entrar camas médicas, van a entrar la revaluación de valores, va a entrar GESARA, ok, pero no va a ser no se va a quedar ningún país. De hecho, la bendición es para todo el mundo. Todas las bendiciones que vienen es para todo el mundo, no solo por los Estados Unidos. Yo informo muchas cosas de cómo van las cosas en Estados Unidos, no porque yo me crea estadounidense, ¿no? Yo vivo aquí en México y soy muy orgullosamente mexicano. Jamás ¿cómo se llama? Me haría ciudadano de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no me gusta. Me gusta más mi país. ¿Ok? Y bueno, eso ya no es una cuestión propia, no quiero decir que sea más ni menos, simplemente es mi punto de vista, pero todos vamos a recibir las bendiciones. Me enfoco mucho en las noticias de Estados Unidos porque se reflejan para todo el mundo. Eso es geopolítica, señores, ¿vale? Y para entender más la política de tu país, hay que aprender geopolítica. Dice Caleb Torres, ¿qué tal? Dice, según escuché que actualmente hay bancos que ya tienen el sistema QFS, ¿eso es cierto? Se cree que está trabajando en simultáneo. Vale, pero eso vamos más adelante. Eso se lo voy a decir más adelantito. Ok. Pero sí, mi hermano, contestando tu pregunta, sí.
pero en paralelo, no activos totalmente. Ok. Ok. Anita Rojas, lo mismo, hermanita, no hay fechas. Ok. Vamos viendo eventos, vamos viendo informaciones de cómo va todo. Cada arresto del cabal, cada presidente que dimite, un rey que abdica, cada caída del Vaticano, cada cosa que pasa nos está dando a entender estas fechas. Cómo van los informes, vamos viendo los eventos, pero en fechas no se van a dar en ningún lado. Y si, repito, si les dan fechas, los están engañando. Y van a darse cuenta que no se cumplen esas fechas. ¿Cuántos lo han visto? ¿Vale? Sarita, buenas tardes. ¿Cuándo pagan? ¿Cuándo nos dan lo prometido? Sarita, ¿qué estás haciendo tú para merecerlo? Recuerden que les he dicho que gente que vibre mal, que no esté alineado con su quinta dimensión, que esté haciendo bien por los demás y nada más está esperando a ver cuándo le pagan, créeme, te vas a quedar esperando. Así es que, nadie te ha prometido nada. Aquí yo no les he dicho que no es una promesa que nos van a dar, ¿vale? Es en merecimiento. Entonces, mejor vamos a trabajar con nuestra paz interior. ¿Has pedido perdón a quien le has ofendido, a quien has humillado, a quien te has enojado con él sin razón? ¿O has podido perdonar a la gente que te ha ofendido? ¿Cómo va tu cuestión espiritual? Porque va a depender de eso que recibas, ¿eh? Ojo. Entonces, por favor, aquí nadie les ha prometido nada. Por lo menos en mi canal, no. Yo informo de cómo van las cosas. ¿Qué pasará con los del narcomenudeo que han invadido las colonias por todos lados? Benny, ya empieza a haber arrestos. Por lo menos si te refieres aquí a México, ya mandaron fuerzas especiales y militares allá a Culiacán. Andan en varios estados ya agarrando todo cuanto pueden y lo van a hacer. Se va a limpiar. Hay un documental que vi de China, que en los años 80 estaba terriblemente la inseguridad, horrible. Había unas zonas donde no podías ni pasar sin que te apuñalaran y te quitaran tus cosas. Tuvo que entrar los militares. Y después de que limpiaron de todas las pandillas en esa zona, se volvió una zona turística bonita. Así como lo oyen. Ya no hay absolutamente más nada de esto. Pero hasta que no entraron los militares a limpiar. ¿Qué pasó con Bukele allá en El Salvador? ¿No? Ahora no hay inseguridad allá en El Salvador. Invitan a Bukele pensando de que vengan, ya no hay quien esté haciéndoles de Mara Salvatruche, están todos agarrados. Además, ya ahora les da miedo a alguien de allá decir que pertenece a la Mara Salvatruche. 60,000 arrestados. Cuando los militares o el gobierno sobre todo se alinea y va y hace bien las cosas, hay cambios. Así como en China también. ¿Ok? Por eso está la narrativa que hemos visto mucho, que la narrativa en muchos canales de información que dicen, el militar es la única salida. ¿Ya vieron por qué? Ok, pero militares realmente de sombrero blanco. Cuando son militares de sombrero negro, no funcionan las cosas, al contrario, siguen peor. Permiso, familia. Por acá. Bueno, creo que no hay más preguntas. No, sí, por acá hay. Déjame leerla primero porque Harold luego me pregunta cada cosa que no puedo contestar. Perdón. Ok, dice Harold Vaquero. Buenas tardes, Alex, paz inmerencial. Igualmente no para ti. Un saludo especial desde Colombia. Pregunta, ¿cómo entiendes el tema de los científicos? ¿Qué pasará o ellos cuando llegue Gesara? Pues van a enfocarse a las nuevas tecnologías, mi hermano. De hecho, van a ser muy necesarios para poder trabajar e incluso rediseñar todavía, mejorar todavía las tecnologías de cómo están, cómo van a llegar. Entonces esta gente, que ni se preocupe, un científico, un matemático, físico, químico, cuántico y todo esto, no van a padecer de trabajo, para nada. Y menos los inventores, ¿ok? Todavía es para mejor, pero todo invento no será para enriquecerse. Ojo, las patentes van a ser dadas al público en general. Quien quiere inventar algo va a ser para bien de los demás. No va a volverse multimillonario por vender su patente. Ya no va a ser así. Es una patente invitada para colaborar con todo el mundo. Acuérdense que toda la humanidad va a ser hermanada. Y por lo tanto hay que compartir con todos. Quien no le gusta este asunto de compartir y pensar que vamos a seguir igual, se puede ir despidiendo. Porque su vibración de 3D no le va a alcanzar para cruzar a la quinta dimensión.
Y bye bye, nos vemos del otro lado en otra vida. Ok, ¿está en vivo? Sí, Xiomara, estamos en vivo. Ok. Saludos de El Salvador. Orfa, igualmente, hermanita. Bendiciones también a ti. Ok, por acá hay otra pregunta. Verónica Lewinska. Hola, hermanita, ¿qué tal? Dice, buenas tardes, Alex. Saludos desde Polonia. Sí, sé que vives allá en Polonia, hermanita. Alex, ¿crees que después del lunes empezaremos a ver movimientos más grandes? Abrazos y gracias por tu trabajo. Sí, hermanita, mira, como les dije, creo que en el canal de Telegram les mandé un audio en donde les dije que no esperemos que el mismo lunes o el martes ya estemos todos queriendo cobrar Mesara Gesara en el banco, o ya no. Pero sí van a empezar, como dices, Vero, dices bien, ahí empezaremos a ver movimientos más grandes, definitivamente, a partir de lunes. Todavía tienen que se cree que los oscuros tienen un as bajo la manga y que puede pasar algo durante la inauguración. Trump va a dar una conferencia el domingo. O sea, no sé si va a ser para advertir algo puede pasar interesante el lunes. Puede ponerse muy fuerte la cosa por allá, si es que le permiten al cabal hacerlo, llevarlo a cabo. Se cree que todas están, pero con las antenas bien puestas, todos los militares de sombrero blanco, para que no pase nada en esa inauguración de lunes, ¿vale? Carlos HS, yo ya di mi like y tú, gracias mi hermanito por el recordatorio para todos, gracias por su like. Dice por acá, dice Anita Rojas, ya quisiéramos que todas las bendiciones lleguen aquí, como la RB, el QFS, y que todo y que toda se pueda barrer 6 limpiar. Ay, no entendí tú. Y que toda se pueda barrer 6 limpiar. No entendí. Sanear aquí en Paraguay, porque ya es una dictadura terrible. No te preocupes, como les dije, todo va a ser tarde que temprano van a acabar alineándose o despidiéndose de su libertad o de su vida, en algunos casos que deban cosas horribles contra la humanidad, ¿ok? Contra esa humanidad van a ser arrestados o ejecutados, desgraciadamente así es, pero ni modo. Ok. Hola, dice Fran47. Hola Alex, buenas tardes. Es probable que pase algo el 20 de enero. Sí, como le estoy diciendo, hay una posibilidad de que pase algo. Si te refieres a que entre Trump, sí, definitivamente. Si que pase algo feo, que quiera no permitirle la entrada a Trump para el poder, sí, también es una posibilidad. Porque vamos a pedirle mucho a Dios y a visualizar que va a ser en paz y que va a estar todo tranquilo y que el cabal va a perder, ¿vale? Lourdes Piña dice, México está dentro de los BRICS, sí y no, hermanita. Ya les he platicado ese asunto, que por el momento no, pero si sigue presionando Trump a México, como él ha estado presionando, créanme, vamos a terminar yéndonos con los BRICS y dejando el dólar y dejando todo comercio con Estados Unidos. Y entonces más vale que a Trump también le baje, porque también hay unas cuestiones que, miren, yo lo respeto mucho y creo en el trabajo que está haciendo Trump, pero hay muchas cosas que se va de habladas. Ahora, se cree que hay 2 Trumps, uno que vemos y uno que está resguardado, ¿vale? Entonces no sé si el que está abriendo la boca de más y metiéndose con nuestro país piensa que pueden llegar impunemente, o como estaban acostumbrados antes los oscuros, a hacer con México lo que querían. Ya no. Desde la administración anterior y la nueva presidenta también, ya no se está permitiendo al Estados Unidos hacer lo que le venga en gana con México. Por lo menos nosotros nos estamos defendiendo. Y si no le conviene al señor Trump, pues nos vamos con los BRICS. De hecho, hay un billete que le regalaron a un zar de allá de Arabia, no me acuerdo el nombre, el mero de Arabia Saudita. Los BRICS le regalaron un billete en conmemorativo o en representación de lo que por haber entrado a los BRICS. Es socio comercial, Arabia Saudita. Pero en ese billete hay unas banderas. Está la bandera de México y por ahí hay unos nombres que también se vuelve a nombrar a México, Venezuela y Argentina, y está también por ahí Colombia, varios países. ¿Por qué iba a estar esos nombres de estos países en ese billete si no han entrado a los BRICS? Buena pregunta, ¿no? Habrá que investigar por qué. Pero bueno, permiso. Por acá dice Juan, abrazos, Alex. Dice Juan, abrazos, Alex. Si el QFS sabe quién eres y dónde estás, ¿se podría detener a toda la camarilla en un breve espacio de tiempo o requiere buscarle
indicios de delitos, sobre todo contra la humanidad. Muy de acuerdo contigo, Juan. Nada más que tendría que implementarse, ya no sería QFS, sería como Quantum Justice, ¿no? Sistema cuántico de justicia, pues, ¿no? Cuando se implemente, efectivamente, se va a hacer real lo que estás diciendo. Y hasta donde sé, sí se va a implementar para eso. Ya no va a haber más inseguridad porque van a saber exactamente en dónde se encuentra ese ladrón, dónde están las cosas que robó, y en tiempo real lo van a detener. O sea que no hay modo de que no les van a quedar ganas de seguir robando porque no van a poder. ¿Vale? En ese documental que vi de China, a ver si les paso por ahí el link, está bueno, 1 hora y media, es un viajero que anda contando todo lo que pasa allá. También él compra una bolsa, no voy a decir marcas, muy cara, una marca que es una L y una V, ¿ok? Pero un clon, una imitación, pues se lleva esta bolsita a una marca original de esa copia, bueno, se lleva su copia a una tienda original y les platica, miren, yo compré esta en el mercado allá en China. Ah, caray, pues tenemos una igual, a ver, sacan la original, igualita. ¿Qué creen? No es mentira, no había modo de identificarle una falla. Nada, perfectamente bien hecha. Una calidad, hay calidades, hay unas muy mal hechas, esta compró una muy bien hecha. Le costó creo que el equivalente a $100. Una de estas marcas de LV cuesta $3,000. Pero resulta que hasta la original tenía como un dobladito de las orillas de arriba, como dobladita. Y la otra estaba perfectamente bien, estaba mejor el clon, la imitación estaba mejor que el original. Como ven. Ah, por cierto, a lo que iba. Resulta que hace un experimento y dice que hay ya está muy seguro allá en China. Él estaba directamente en Pekín o en Beijing. Y en un parque donde pasa mucha gente, ahí deja la bolsa y se va. Él está grabando a lo lejos y dice a ver quién se roba la bolsa. Estuvo más de 1 hora y media y gente pasando y la veía y no la pelaban. Nadie se robó la bolsa. Nadie tomó nada, ni siquiera se asomaron a ver qué tenía. Nada. ¿Por qué? Porque los chinos ya están acostumbrados que tienen miles y miles de cámaras vigilándolos. Y si alguien roba algo, saben en el momento, luego quién fue. Y no hay QFS, ¿eh? Y ya están deteniendo a la gente por eso, imagínense. Ok, estás mega vigilado, pero si eso va a depender de que no te robe nada y estés tranquilo, qué bueno, ¿no? Definitivamente qué bueno. Ah, ya se cayó la bomba, no sé si escucharon un ruidito, la bomba del agua, pero bueno. Ok, gracias Xiomara, con todo el corazón. Osvaldo Gómez dice, Alejandro, una pregunta. ¿El tema del vencimiento de la ley de almirantazgo es independiente a Nezara Gesara o es parte de ellos? Van de la mano, Osvaldo, va de la mano. Una tiene que... No, una puede ser que entre primero, para mí que entra primero Nezara Gesara y luego la ley de almirantazgo. Puede estar equivocado, a lo mejor primero entra en vigor la ley se elimina la ley de almirantazgo y luego entra Gesara Nezara. ¿Ok? No se sabe, pero sí tienen que ver, definitivamente. Vamos con los demás. Dice... Aviso a los patriotas. Se informa a todos los patriotas que con efecto inmediato todo el gobierno y todas las corporaciones gubernamentales de los Estados Unidos quedan disueltos debido a incumplimiento del juramento. También se disuelven todas las leyes estatutarias y extranjeras. Los únicos marcos legales que permanecen vigentes son el derecho constitucional, tal como se describe en el artículo 61 de la Carta Magna y el derecho común establecido. Esta directiva está dirigida específicamente a las empresas y a los empleados públicos. Toda empresa pública, incluidos policías, jueces, abogados y cualquier persona que opere en estas funciones, debe cesar de inmediato. Lo anterior compartido por Gitmo TV. ¿Cómo ven? O sea, que es parte de lo que me estabas preguntando, mi hermano. Son jueces, policías y empleados públicos que no tienen que ver con una república de Estados Unidos, tienen que ver con una corporación. O sea, sí, que no va a ser válida ya su trabajo. ¿Por qué? Porque estaban trabajando para una corporación, no para un estado, para una república. Ah, bueno, ¿no? Ok, vámonos con más preguntas. Vamos a ver, por acá hay una. Dice Xiomara Dalos, dice, ya nos abrieron a toda la humanidad la cuenta QFS. Dicen que sí, que no, que hay que abrir
no hay que abrir una aplicación, ok, nos informas para cuando. No, hermanita, no es así. Ojo, les están robando, no hay que abrir ninguna aplicación, no hay que mandar ningunos datos, no hay que inscribirse en ningún lado. Ya todos tenemos una cuenta QFS activa y con mucho dinero. Solo que cuando entre Sara Gesara, se nos va a informar para ir a un banco o a un lugar, una cita de redención en una oficina, se nos dirá dónde. Ahí se va a abrir la cuenta QFS, nada más es firmarla. Ya está en una nube, imagínate que ya está activa. Solo falta que tú vayas, cuando inviten a las citas, directamente al banco, no por internet, no en una página, no en Facebook, no en ningún lado. Les van a robar, de verdad. Entonces, cuando vayan a la cita, es dar una firma, se va a leer, se va a escanear, ojo. Ay, no, yo no quiero que me escaneen mi iris, porque no, si es para el QF, sí es importante y es de la luz, no es de los oscuros. Entonces, se va a escanear y va inmediatamente el QFS se entera de su ADN, saben quién es. Ah, ok, a ti te corresponde, aquí está tu cuenta. Listo. Después no van a intervenir para nada en las cuentas, ni bancos, ni gobiernos. ¿Por qué? Porque vamos a ser soberanos, totalmente libres, y nadie tiene por qué enterarse de lo que tienes, lo que gastas, y ahora tampoco es, y ese dinero también es libre totalmente de impuestos. Vale. Por favor, Xiomara, y pásale esta información a todos los que te lo han dicho. Les van a querer ver la cara. De verdad. Van a robarle sus datos y si pueden, su dinero. Vale, ya se los dije 2 veces en este en vivo. Cuánta gente hay que está cayendo. No saben de verdad cuánta gente le han robado por hacer eso. Dice Luis Fer. Dice, si Gesara paga las deudas bancarias como ser el pago de la casa de quien termina siendo la propiedad, no, mi hermano. Gesara no va a pagar tu casa. Va a quitarte la deuda que el banco te impuso. ¿Ok? Entonces, no vas a pagar y te van a hacer incluso devueltos los intereses. La propiedad va a ser a tu nombre, pero no Gesara, no banco, no gobiernos va a pagar tu casa. Tú la vas a pagar y liquidarla. Pero se cree que también, como es un jubileo, se cree que van a ser perdonadas esas deudas. O sea que si debías gran parte de tu casa, va a quedar gratuita. Muchos van a decir, oye, qué mala onda, yo acababa de pagarla cuando entró. Sí, pero ahora te van a regresar los intereses. ¿Ok? Y hasta es probable que hasta el dinero total de la casa. Ya veremos, eso no me atrevo a afirmarlo. Solamente es un comentario que pudiera sonar lógico y coherente. Nada más. Pero es mi opinión. Ok, por acá dice Carlos Lobos Acevedo. Va a haber hola Alex, ¿va a haber un apagón de internet mundial antes de la implementación del nuevo sistema financiero? ¿O es para saber cuándo ya empiece? Más adelante se los voy a nombrar, se los voy a comentar. Ok. Por acá Indira Arevalo. Hola Alex, mi alma saluda a tu alma. Igualmente, en la que quisiera saber, hace muchos años no tengo cuenta activa en ningún banco. ¿Cómo será la notificación de la cuenta QFS? No hay notificación de cuenta QFS, simplemente se nos avisará, mi hermanita. Más adelante se los voy a decir, ¿vale? ¿Cómo va a ser? Pero bueno, no hace falta que abras una cuenta bancaria más que para lo que vayas queriendo bajar del QFS a fiat, a dinero, porque todavía va a haber dinero fiat un tiempo. Si necesitas efectivo, puedes bajar a una cuenta de banco. Las mismas las vas a activar tu cuenta QFS, también vas a activar una cuenta bancaria, por si requieres efectivo. Se cree que poco a poco, de hecho en China también el documental de que les hablo, ya no utilizan prácticamente efectivo. Todo es digital, todo son transferencias, todo es electrónico, ¿vale? Hasta una persona que dice que llegó a pedirle dinero, digo, hazme el traslado, por favor, no hazme una transferencia. Imagínense, ya ni siquiera con efectivo una transferencia a su cuenta de limosna. Así de fuerte está la cosa ya en China, pero bueno, o sea, tan automatizado todo. Ok, 34, déjeme ver. Ok, vámonos con lo siguiente. Ahorita les leo, aquí me quedo con la pregunta de Indira y luego seguimos. Dice, energías. Estamos con alteración del campo magnético y tenemos flujos de plasma ingresando desde hace unas cuantas horas, incluso desde ayer. Esto se une a la presencia de Marte retrógrado frente al Sol.
en la cercanía mayor que ha tenido en los últimos 2 años. Este proceso que estamos realizando hacia marzo puede considerarse como una fase número 1, o sea, del avance energéticamente en la nueva era de Acuario. ¿Ok? Lo más importante es destacar que este cúmulo de energía va trabajando en el cerebro, los hemisferios y el centro cardíaco. Hay información para las células y para el ADN. Se están sellando algunas curaciones, lo que puede producir sensaciones de irrealidad, cansancio, calores corporales, palpitaciones, tal vez un poco de ansiedad, dificultad para dormir, sueños confusos, reacciones alérgicas en la piel, afectaciones al sistema nervioso y digestivo. Ánimo, nos dice Eduardo Ostrenhoff, del canal natural Sanación Sirio. Ok. Y... Ok. Bueno, pues esto es en cuanto a las energías. Si se han estado sintiendo así, pues es por eso, ¿no? Ok, unas cuantas preguntas y nos vamos con lo demás, ¿vale? No acabamos, vamos a la mecha. Ok. Bendiciones, bienvenidos todos los que van llegando. Buenas noches allá en Europa, buenas tardes en todo el resto del mundo. Gracias, Amparo, estoy bien. Gracias, hermanita. Dice, ¿será posible que este año 2025 recibamos la renta básica? Se refiere a la RBU. La renta básica universal es también parte de, hasta donde sé, de las bendiciones acumuladas que tiene para nosotros el conde de Saint Germain, aunado a Gesara Nesara. Pero es hasta que entre, hermanita, Nesara Gesara. Yo quiero pensar que sí. ¿Vale? Yo quiero pensar que sí. Y no es que quieran retenernos nada. Pero ¿qué pasaría si lo implementan y los oscuros te la roban? Todavía tienen que tener los patriotas de sombrero blanco. Tienen que tener bien seguro el camino para saber que no van a poder robarte los oscuros tu dinero, que no lo van a desaparecer. Ahora, ¿qué caso tiene entonces que entren Nesara Gesara si van a robarte el dinero? Es por eso que están tardando. Hasta que no haya una total seguridad de que no va a pasar esto, van a soltarlo. Ok. ¿Qué dice? Elber Villena. Uno de los bancos, yo creo que autorizados es BBVA Continental. Es verdad que yo sepa, puede ser uno de ellos, mi hermanito. Puede ser que no. Ahorita hay una confusión tremenda de no se sabe qué banco está con la luz, qué banco está con la oscuridad. Hay nociones de ciertos, pero no podría yo afirmarles nada, y por eso, como no puedo afirmarles nada, mejor no contesto algo que no sé, ¿vale? Entonces, pero no, yo no votaría por ninguno, ahorita. Ok. Dice José Jesús Yáñez Solano, soy pensionado por invalidez. ¿Tengo derecho a la prosperidad Gesara en Colombia? Por supuesto que sí. Cuando entren todos estos cambios, mi hermano, no solamente tu pensión va a ser aumentada por muchísimo más, sino que también, obviamente, te va a tocar Gesara Nesara cuando entre ahí en Colombia. Gesara más bien. Nesara, lo implementaste bien, yo fue el que la regué. Es Gesara. Nesara sabemos que es para Estados Unidos, Gesara para el resto del mundo. Ok. Bendiciones, Renaldo, también para ti, mi hermano. Gracias. Por acá, vámonos con la siguiente. Permiso. Ok, pues gracias, Anónimo, pero no de fechas. Yo no diría que están correctas estas fechas. A lo mejor son correctas, pero cambian. Entonces, porfas, pues gracias por la información, pero no nos des fechas, ¿vale? Gracias. ¿Qué interés hay por Groenlandia? Dice Sol. Ya se los comenté, hermanita. Chécate la parte de atrás del video o cuando lo puedas ver de nuevo. Ya les hablé de qué se trata el interés. El interés. Me faltó comentar algo. Sí, es cierto. Se cree que hay tierras raras y tiene mucha riqueza en Groenlandia que no ha explotado para nada. Es parte de eso. Pero también se cree, o me llegó un rumor, de que hay una construcción muy buena para ampliar Guantánamo porque se cree que no van a alcanzar, que ya se está saturando incluso, y que no van a alcanzar a todos los oscuros a guardarlos solamente en Guantánamo, sino que también van a hacer una mega magna prisión allá en Groenlandia. Entonces va con muchos intereses más, ¿ok? Entonces va por ahí la cosa.
Amparo, hermanito Alex, dice, ¿qué tan cierto es que ya están las ciudades en Colombia? No, hermanita, no hay todavía. Quien te dijo que ya está, te está mintiendo. No ha entrado nada todavía. Ok. Verónica Schilling, ¿qué tal? Dice, hola, estimado Alex. Igualmente, hermanita, hola. Miembro del canal, Verónica Schilling. Gracias. Por ser miembro del canal. ¿Qué más? Déjenme ver. Estás acá en la República Dominicana. Ok. Sus comentarios los leo al rato, de todo corazón. Los que puedo los leo. Los que no me los voy a tener que brincar por las preguntas, vale. Dice Héctor Collector 77, dice Luz, Alex pregunta, los incendios de Los Ángeles y lo del chip cerebral, bueno, hasta donde sé es una propuesta de Elon Musk, más si alguien se lo quiere poner, adelante. Al final no van a acabar. Yo no me pondré ningún chip en el cerebro, aunque fuera para mejorar o tener todo automatizado, yo no me lo pondría. No sé cuál será realmente. Neuralink se había eliminado cuando Elon Musk estaba jugando en otro bando. Se cree que incluso ya no es el mismo Elon Musk. Ahora, vamos a ver de qué lado está jugando, ¿no? ¿Por qué lo quiere Trump como miembro activo en gobernación, no? ¿Por qué? Ahora, los incendios, es que hay una controversia aquí. Unos dicen que es los seres de luz que les acabaron sus casas a los ricos, y otros dicen que no, que fue el cabal para acabar con todo incluso con papeles que estaban allí guardados y custodiados para no tener pruebas de nada. Miren, la verdad es que eso se va a saber hasta el final. Ya es un despapalle, pero de que hubo algo raro. ¿Por qué nuevamente, como en Maui, no se quemaron los árboles? Por ahí sale un idiota diciendo, perdón por no hay otra palabra, diciendo que los árboles conservan mucha cantidad de agua dentro de sí y que por eso no se quemaron. No. Si hay automóviles derretidos, caramba. O sea, ¿cómo va? Por más agua que un pobre arbolito logre guardar en su interior, se va a quemar. Mel Gibson dijo que incluso que no su casa, pues obviamente se quemó. Que yo sepa, Mel Gibson está con la luz, porque le quemaron su casa, ¿no? Y curiosamente los árboles de alrededor de su casa, o los que estaban dentro de su casa, no están quemados. Que incluso tenía gallinas, salieron vivas. Imagínense. Entonces es una estupidez decir y afirmar que dentro de los árboles, como tiene mucha agua, por eso no se quemaron los que no se quemaron. Pero bueno, ok. Dice Celina Betancourt, buen día, 1000 bendiciones para todos. Pregunta, ¿de qué se trata la venta de iris? Aquí en Colombia, en la ciudad de Cali, en ciertos lugares hay personas haciendo fila para vender el iris por 300,000, sí, de su moneda. Híjole, Celina, pues si supieran que le están regalando sus datos al cabal. Y aparte creo que ni siquiera es en dinero, se los dan en una criptomoneda que va a acabar yéndose al carambas. Como se los dije, el 99% de las criptomonedas, incluyendo Bitcoin, incluyendo Ethereum, se van a ir al carajo. Van a desaparecer y la gente va a perder su dinero. Como esta gente que también le están pagando en criptomonedas y va a perder su dinero. Y están regalando sus datos. Si supieran qué valiosos son sus datos, no los venderían. Y lo que pueden hacer con ellos. Ojo. Permiso. Está de miedo, la verdad, lo que pueden hacer con los datos. Yo no lo vendería. A quien conozca cercano, Celina, dile que no lo haga. Vale. Dice Luz, al alcance de todos, dice, ¿y qué pasará con los narcos en el gobierno? Saludos de Paraguay. Pues lo mismo, hermanita, van a ser arrestados y van a entregar cuentas, ya sea que lleguen a Guantánamo o si van a abrir una cárcel en Groenlandia, pues allá estarán. Y si ya deben cosas más fuertes contra la humanidad, pues van a dar tarrara, ¿no? No hay de otra. Ok. Dice Steffi Martínez, Alex, feliz tarde. ¿Tienes planes de ceremonias de conexión de sanación, ¿no? En Sudamérica para este 2025? Porfa, incluye a Colombia. Bueno, si te refieres con la abuelita sagrada, Steffi, te recomiendo que ahorita estamos en sabático, no vamos a hacer ceremonias la mayor parte de este año, y no sé si este año, vale. Cuando la abuelita o mis maestros me digan que es momento de retomar, retomará. Si te refieres a las ceremonias de sanación vía Zoom, tenemos una el último fin de semana, creo que es el que sigue,
Sí, el de este domingo en 8 tenemos una ceremonia de sanación vía Zoom. Entonces ahí puede tomarse vía Zoom sin medicina, pero funciona muy parecido como si hubiera uno tomado la medicina de la abuelita sagrada, ¿vale? Entonces, pues ahí está, la invitación. Para quien quiera, tengo el próximo, de este domingo en 8, a las 12 del día, horario Ciudad de México, ceremonia de sanación vía Zoom, aportación voluntaria, ¿vale? Nada más hay que saber utilizar bien el Zoom, la aplicación de Zoom, y de preferencia tener una cuenta de PayPal, para que pueda hacer por ahí lo que ustedes sea su donativo, sea recibido con amor. Ok, vámonos con lo que sigue, familia. Ok, ya para irnos contenido con sus demás preguntas, porque hay muchas, pero bueno. Dice, importante, no habrá celebraciones, fanfarrias, ni nada, ni anuncios públicos cuando se active el QFS. Hay quienes en la industria financiera y algunos en las comunidades de inteligencia, así como quienes canjearán o intercambiarán, que sabrán que el QFS se ha activado, pero habrá muy pocos avisos para el público en general de que se ha activado y está en pleno funcionamiento. Los bancos pasarán por su propia transición a medida que pierden importantes fuentes de ingresos, se vuelven insolventes y entran en quiebra. Pero la alianza quiere que esto sea lo más fluido posible, o más tranquilo. La transición incluirá a personas de sombrero blanco dentro del sistema bancario, que continuarán con las funciones de un banco con acceso personal al QFS para que puedan atender a los clientes. Dice, esto será concurrente con la industria de servicios financieros, que se hará cargo de los gastos generales y el pago de salarios para mantener los servicios bancarios. Perdón. Dice, obviamente, un cliente puede preguntar por qué su cuenta no fue penalizada con una tarifa por sobregiro, pero el cajero puede simplemente decir que ya no hacemos eso. Esa puede ser una buena señal. Cuando alguien se sobregira un cheque o algo, oye, ¿por qué no me cobraron anualidad? ¿Por qué no me cobraron esto? Porque no lo van a hacer. Ahí se enteraría uno que enteró por completo el QFS. No va a haber anuncios. Ya lo oyeron. No va a haber anuncios públicos. Lo anterior compartido por Ron Gills. Saludos a mi hermano y de Ron Gills. Pero bueno. La siguiente información también. De muy buena fuente. Les comenté esto permiso. Perdón, familia. De muy buena fuente y fiable. Quiero comentarles, familia, esto lo compartí en el canal de Telegram. Les aviso que me dijeron, llegó este informe serio, de buena fuente. No va a haber un elefante burro serpiente. O E-V-S. ¿Saben a qué me refiero? No va a haber uno. Así como nos han estado cacareando en todos los medios, todos los informes. Yo también sabía, incluso lo dije, pero eso es una nueva información. No va a haber tal. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si de repente le dicen la verdad de las religiones a todos? ¿Qué pasa realmente con los inventos? ¿Quién inventó las religiones y por qué? Que se den cuenta realmente que es un negociazo y que les han visto a la cara y que han mantenido a un pastor, a un imán, a un rabino, a un sacerdote, cualquier güey de cualquier religión por años. A un pederasta incluso puede ser quien está manteniendo, burlándose de la fe, haciéndolos creer cosas que no existen. Mucha gente va a suicidarse o va a querer matar a quien le dijo tantas mentiras. Lo mismo pasaría con políticos, lo mismo pasaría con las industrias, que se va a hablar ahí sí, con la farmacéutica, las farmacias. Van a querer matar a cuanto doctor saben que permitió que la gente se entubara, ¿no? Ojo. Entonces, para que no pase eso, sí va a haber un elefante burro serpiente, pero va a ser paulatino, más ligero. Yo quiero pensar que va a ser por redes sociales. Van a ir soltando información, pero de fregadazo, así, uno duro, no va a haber. Por todo esto, para evitar, obviamente, vamos a pensarlo de este modo. La alianza lo que quiere es conservar la vida de la mayor cantidad de personas y que no haya desastres.
Si se suelta toda la información de un fregadazo, obviamente va a haber decesos, como les acabo de comentar, y esa no es la idea. La idea principal y definitivamente es que todo se lleve en paz. Entonces, se cree que realmente no se cree. La información directa de la alianza, este informe es: no habrá elefante, burro, serpiente. Tal y como nos lo han contado muchos gurús y que siguen refutando la idea, ojo, porque no es cierto. No va a ser así. Lo único que escuché que pudiera darse es la divulgación de los hermanos de las estrellas, los ovnis, UFOs, extraterrestres. Se cree que eso sí puede ser de un fregadazo cuando la gente esté lista. Yo me imagino que después de que ya poco a poco, de que se fue, como les estoy diciendo, el elefante, burro, serpiente, fue toda la información, la sacaron por redes sociales, posiblemente la población ya esté preparada para un encuentro de quien siempre ha estado aquí, ¿no? Que siempre ellos han estado aquí. No va a haber una llegada, como la película de La Llegada, no va a ser así. O sí, pero ya una vez ya que estemos todos preparados. Pero mientras tanto, entonces el elefante, burro, serpiente no va a ser de un fregadazo. No va a haber entonces, por lo tanto, 10 días de oscuridad, no va a haber todo este asunto. Ahora entiendo y me cae el 20. Cuando escuché, me llegó esta información, me dijeron, pásala. De verdad, me cayó el 20 de por qué la adquisición de TikTok, ¿no? Ya ven que están diciendo Estados Unidos, China, o pues me vendes la parte que yo opero aquí en Estados Unidos, son 170 millones de personas creo que tienen TikTok allá, o te cancelo, o entonces déjame que lo compré de aquí, para que sea una empresa norteamericana. Lo está pensando mucho China y es probable que acaben vendiéndola para que la administre Elon Musk. Parece que es el que la va a comprar Elon Musk. Y así soltar también muchas verdades como están ya soltándose en la red social de X. Perdón, como en Telegram. O en varios lados en donde no puede haber censura. Obviamente entonces todos los oscuros van a tratar de impedir todo esto. Después de redes sociales, ojo, siguen los medios masivos. Ya hay algunos, por ahí de repente suelta cosas que no debería soltar, Fox News por decir. De repente dices, ah caray, ¿cómo Fox News está sacando esto? Están diciendo esto. Nos damos cuenta entonces que la administración de ciertos medios está cambiando. Entonces, mucho ojo con ese lado. Esa es la información de que no va a haber elefante, burro, serpiente como lo habíamos anunciado. Yo también me incluyo, yo también lo anuncié. Era información anterior, ahora este es nuevo. Ok, no tan nuevo, ya tiene un rato, nada más que apenas me llegó. Pero bueno. Ok, vámonos con sus preguntas. Ok, Reinaldo Martínez. Dice Alex, ¿qué tienen que hacer las personas para trabajar con las camas médicas? La siguiente semana probablemente se los conteste, mi hermanito, en un video. Vale. Verónica Lawinska dice, escuchando que la inauguración no estará en aire libre. Ah, ok. No va a ser al aire libre la inauguración, mira, Verónica. Suena interesante, ¿eh? Y sí, por proteger a Trump, yo creo que sí sería, si es que el original sale al aire, ¿no? El original Trump, no el bajito de Mar a Lago, como le dicen, no el bajito. Entonces, pues sí, me suena coherente, ¿no? Abrazos igualmente. Vamos a ver por acá, dice Charlie Godel. Un abrazo desde España, igualmente, hermano. ¿Sabes si ya existen en entrenamientos de los médicos que coordina Sky Prince o Kerrian Thornton? Sí, mi hermano, sé que sí ya hay, pero van a ser extremadamente muy contados los que se van a quedar a trabajar. De 10, 1 o 3, máximo 3. Y va a valer más la calidad humana, la vibración. Lo van a tomar más en cuenta que el conocimiento que tenga la gente sobre medbeds. Ya no les adelanto más. Posiblemente la siguiente semana ya se van a enterar por qué. Les voy a contar todo esto de las medbeds para la siguiente. ¿Ok? En el transcurso de la semana. Dice, en España veremos cambios positivos, al igual que en todos los países, Corcel Blanco. Al igual que en todos los países. Y ojalá ya sea pronto también. Yo también. No crean que estoy retrasando yo todo esto, ¿no? Yo te quisiera que ya. Pero todo tiene un proceso y un procedimiento. Ok.
pueden preguntarme de todo lo que quieran, y no solamente de todos estos cambios. Yo estoy abierto a todas las preguntas que me hagan, de plantitas sagradas, de crecimiento espiritual, de otras vidas, de todo lo que quieran, familia. Para eso estoy. Todo lo que sí conozco el tema, claro. Y conozco mucho de todo, porque tengo una mente muy inquieta y me gusta mucho investigar muchas cosas, pero siempre tomo lo que me vibra del corazón. Aunque siento que es mentira, mejor no lo cuento. Permiso. Dice Jesús Reaño García: buena tarde, señor Alex, bendiciones para ti, Jesús. Pregunta: ¿el presidente de Colombia y el Estado está en el plan Gesara? Gesara Besara, no es Besara. En todo caso, nada más sería Gesara, mi hermano. Y no lo sé. No sé si Petro esté ahí con la luz. No sé si va, pero de que lo van a obligar a hacerlo, lo van a obligar. Van a tener que, cuando entre los militares de sombrero blanco, van a terminar obligando a todos los que no quieran, por la buena o por la mala. ¿Ok? Y si son de los oscuros, pues van a acabar siendo arrestados. Y eso es lo que nos va a dar también a ver que se están moviendo las cosas. Arrestos, renuncias. Hay que poner atención en ese aspecto. ¿Ok? En lugar de fechas. Ok. Ok, por acá. Acuérdense que pregunta que no tiene signo de interrogación, pues para mí no es pregunta y me la brinco. Ok. Dice Luis García: de los bancos que ya están con el QFS, se dice en Colombia y Da Vivienda de Venezuela, ¿cuál se activará? Mira, mi hermano, de hecho, todos los bancos ya están con el QFS, todos en todo el mundo, pero están trabajando ya tiene de hecho 2 o 3 años, o 4, no, 2018 ya son 4 años, 5 ya empezó el 5.º año, que están trabajando en paralelo, pero no está, en un momento va a desplazar el QFS al sistema SWIFT y va a trabajar únicamente el QFS. No te sabría decir cuál de esos, sinceramente, pero de que están activos en todo el mundo, en todos los bancos, ya lo están. Ok, pero no está activo todavía al 100%. Por ahí hay muchos rumores. Creo que en las semanas soltaron muchos rumores los pseudogurús que ya estaba activo y que no sé qué. No, es verdad. No está activo al 100%. Ok. Elber Villena, ya te contesté tu pregunta, mi hermanito. Ok. Ok, por acá veamos. Dice Víctor Ahumada: buena tarde, mi querido y gran maestro gurú intergaláctico Alex. Dice Alex y comunidad, ahora sí llegué tarde, acá saludando y bendiciones para todos al millón. Igualmente, Víctor, abrazote grande, hermano, miembro del canal. Ok. Dice Shomara, dice Alex, ¿tú crees que John Jr. está vivo? Dicen que va a ser el vicepresidente de Estados Unidos, formará equipo con Trump, gracias. Pues mira, hermanita, yo lo que hasta la fecha veo es Pence, quien está de vicepresidente. Ya lo sabremos el lunes, ¿no? Posiblemente nada más era una tapadera y acabe siendo John Jr., no lo sé. O quizá pase a formar otra parte de otra, ¿no? Situación. Pero de que, pues si es que está vivo, sí. Si no, pues no. Yo sí creo, ¿eh? Yo sinceramente sí creo que esté vivo. Entonces, pero no sé qué vaya a pasar si es que... Lo va a decidir, a fin de cuentas. No Trump, lo decide la alianza. Trump se rige por lo que dice la alianza. Ojo, no se manda solo. Ok. Por acá dice... Hola a todos, pregunta, dice Alma. Centroamérica desde Guatemala a Panamá entrarán con Gesara, hermanita, no Nesara. Nuevamente, acuérdate que Nesara es para Estados Unidos. Sería Gesara, a lo que tú te refieres, sí. Sí, hermanita, todos los países van a entrar, ya se los ha dicho. Ok. Dice, Trumpas quitará los bloqueos y sanciones a Cuba y Venezuela. Pues en teoría debería. De hecho, México nunca, hasta la presidenta Sheinbaum dijo, nunca hemos estado de acuerdo, y en toda la historia, ni siquiera otros que eran de las élites, otros presidentes, han estado a favor de Cuba y Venezuela, de que les hayan puesto esas sanciones. Yo espero que sí, que sí alcance, no tanto el Trumpas, sería la alianza la que le intervendría en este lugar, en estos lugares, hermanito, y para todos. Ojalá que sea pronto. Ok, y también a Rusia y a todos. De hecho, lo tienen que hacer por conveniencia. Aventaron tantas sanciones a tantos países que todos están enojados con Estados Unidos, del cabal. Entonces va a tener que empezar a hacer más amistades Donald Trump, mejores relaciones y quitar sanciones, si es que quiere una buena
una buena cuestión financiera en relación con otros países, ¿no? Porque definitivamente lo que quiere hacer es como una tortuga, engoncharse, aquí producimos todo, manejamos todo, y váyanse todos al carajo. No se puede, señor Trump. Su país no produce muchísimas de las cosas que requieren sus ciudadanos. Entonces, o le baja, no hay de otra. Es lo que les digo, desgraciadamente el señor ya tiene 80 y tantos años y piensa que las cosas son como eran antes. Ya no. No se da cuenta que hay un país muy poderoso llamado Rusia, un país muy poderoso llamado China, un país muy poderoso llamado Corea del Norte, un país muy poderoso llamado México, que ya no se deja, y piensa que puede meter la mano donde le venga en gana. Ya no es así. Ojalá cambie de pensar. O quiero pensar que es el Trump falso el que está diciendo eso. Y que el otro tiene mejor corazón. Y que vibre más alto. Ya veremos, ojalá que sea así. Vale, no tengo nada contra Trump. Me gusta lo que hace y sé que es de la alianza. Pero no me gustan muchas cosas que de repente creo que se salen de contexto. Vale. Ok, Gloria Leguizamón dice: buenas tardes, estimado Alex. Mi pregunta: ¿los incendios de California tienen que ver con la limpieza del planeta y revelar los túneles oscuros? Se cree que sí, hermanita. Hay mucha desinformación por allí, pero a mí yo quiero pensar que sí va por ahí la cosa. También puede hacer una limpieza para Hollywood, ¿no? Tanto monstruo que hay ahí trabajando que posiblemente fue una limpieza para dejarlos sin nada. Acuérdense que las empresas que de seguros no las aseguraron porque sabían que cada año se estaba incendiando, no te la aseguro, y perdieron muchísimo. Entonces quizá ahí también se perdió mucho de su, en vez de tenerlo en el banco, posiblemente tenían dinero ahí guardado y se quemó. Y ya no tienen dinero para comprar adrenocromo, ya no tienen dinero para meterse con niños, para abusar de niños. Perdieron poder. Vamos a pensar que es por ese lado. Ojalá que así sea, ¿no? Pensándolo de modo positivo. Pero les digo, hay mucho, puede ser el cabal también, o sea, no sabemos. Ya veremos qué pasa al final. Ok, ya me voy, familia, ya me tengo que retirar. Aparte viene el de se compran colchones y me voy a interrumpir acá. Ok, bueno, por favor, familia, los que faltaron, no pude leer sus preguntas en los comentarios, pueden hacerlo, ¿vale? Ahí les voy a contestar. Perdón, si, ¿cómo se llama? Por llegar un poquito tarde, se me fueron 2 minutitos, pero bueno, por más que corrí no pude llegar. Y bueno, además me despido también, leo los comentarios de los miembros del canal, como Evelyn Hernández, los que me faltaron. Evelyn Hernández dice: hermanito Alex, ¿crees que pronto caerá el presidente Sánchez en España? Yo creo que sí, hermanita, yo creo que no le queda mucho tiempo, Yo creo que es posible que incluso acabe dimitiendo como Trudeau. Ahora, Trudeau todavía va a estar un rato, que haya renunciado no quiere decir que se va luego, pero ya renunció. Yo quiero pensar que es por ahí, ¿vale? O no le va a quedar de otra, dicho. Hermanito, ¿habrá ceremonia de la abuelita en 2025? Ya veremos, yo les aviso con calma, con tiempo, mi hermanito Ario Leza. Y bueno, ¿qué más? Por acá Pablo Pérez Benedicto dice: buenas noches y bendiciones, gracias por la compañía y la inspiración. Deseo para todos la preferencia por el trabajo interior frente a la expectativa por lo exterior. Esa es nuestra elección. Muy cierto, Pablo, gracias por recordármelo y bienvenido a los miembros del canal. Pablito, tienes toda la razón. Definitivamente tenemos que empezar a pensar más en nuestro interior que en qué vamos a recibir. Pónganse a trabajar, a darle más duro, ok. Invéntense algo que más que vender o que trabajar. Tony Luna Mancera, no están esperando que les lleguen cosas afuera, como dice Pablo, exactamente. Tony Luna Mancera, también miembro del canal, dice: hola Alex, Terrence McKenna comentó que las plantas maestras las trajeron seres de luz para traer otra conciencia. ¿Tú qué opinas? Totalmente cierto, mi hermano. La abuelita sagrada, el jicurito o venadito azul, infinidad, y se cree que sí, que efectivamente que era para el despertar de la humanidad que todo conlleva a esta era. Los padres maestros que sembraron la intención de trabajar con las plantas sagradas fueron los hippies en los 60, ¿se acuerdan? 60, 70, y de ahí continuó el trabajo. Pudieron callar todo esto durante mucho tiempo y los marearon con drogas químicas, pero bueno, el punto es que se retoman en esta nueva era de Acuario, en esta nueva era excelente, porque ahora viene el despertar y para eso están. Pero así como llegaron, también se cree que van a desaparecer, sobre todo la abuelita sagrada. Era para un tiempo nada más.
después se va a extinguir. O va cumpliendo su trabajo, vámonos. Si yo alcanzo todavía a dar ceremonias, cuando la abuela indique que ya, o mis maestros me digan ya es hora de retomar, con todo gusto, y si no, pues ya. Ok. Pablo Pérez Benedicto dice, ánimo y felicitaciones. Gracias. No sé si era para mí, Pablo, pero gracias. Yo te agradezco de todos modos. Y bueno, familia, pues ya me despido con con muy pocas ganas de irme, porque pues estoy contento, pero tengo más cosas que hacer. Familia linda del corazón, nos estamos viendo. Por favor, nuevamente, los que no alcanzaron a preguntar aquí en el en vivo, háganme sus preguntas en los comentarios. Y bueno, pues para los miembros del canal también, yo espero que este domingo nos reunamos en un en vivo, a ver si si lo quieren, o lo ponemos a votación, o otro día, pero ya tengo un especial para ustedes. Vale. Háganse miembros del canal, de verdad están a muy buen precio, están las membresías mensualmente, ya como les he dicho en cada video, ¿no? Y familia, pues bueno, ceremonia de sanación vía Zoom, tenemos el próximo domingo, no, de este domingo de este domingo que viene en 8 días, tenemos ceremonia de sanación vía Zoom, a las 12 del día horario de Ciudad de México, aportación voluntaria. Tenemos ceremonia de cacao también, es bien bonita, de verdad, una plantita sagrada muy dulce, muy linda, muy tranquilita. A los que viven aquí en México, tómenla, de verdad, con sus servidores, hacemos un trabajo con todo el corazón y muy bonito, de verdad que encuentra uno camino y se mueven cosas bien físicamente, de salud, de energía, muy bonito. No es porque me eche yo guayabazos, pero lo que les digo son palabras de testimonios que me han dicho otras personas que han tomado por lo pronto, no con la abuelita sagrada, pero con el abuelito sagrado cacao, sí podemos va a seguir trabajando. Esto va a ser el 1 de febrero, sábado 1 de febrero a las 4 de la tarde, cerca del metro Villa de Cortés, acá en Ciudad de México. ¿Vale? Quien quiera le quede cerca, pues hay lugares todavía, ya no muchos, pero todavía hay lugares. Gracias, familia bonita del corazón, pues yo me despido de verdad deseándoles un excelente fin de semana y que realmente su corazón vea primero por levantar el espíritu, el cariño a su familia, a ustedes mismos, y no el dinero. No se esperen, les falta dinero, trabaja, haz algo más, otro trabajo, busca de dónde, busca ayuda, si no puedes trabajar, busca otra ayuda, ¿no? Siempre hay una salida. No nos quedemos esperando hasta que todo se dé. Si nos quedamos esperando, tengo un cáncer y están las camas medbeds esperando a que lleguen, ¿qué tal si me morí antes y yo quería seguir viviendo? ¿No? Trabaja con lo que hay. Y hay mucha información acerca de cierto medicamento que era para animalitos y que se ha demostrado que cura el cáncer. No puedo decir el nombre por aquí, pero yo creo que ya saben a qué me refiero. ¿Ok? Y hay más todavía, hay más productos que se están usando, están curando cáncer. Incluso Mel Gibson, en una entrevista con Joe Rogan, dijo que tenía 4 amigos de cáncer que se habían curado. Tengo yo por ahí incluso la receta de cómo se toma por kilo, ¿vale? Entonces, pues quien quiera ayuda, pues ahí está, nada más es buscarla. Gracias, familia linda del corazón, nos estamos viendo pronto, nos amo profundamente con todo mi corazón. Ajo.